Aquí está. Hola a todos. A ver, ahora sí que tengo que invitar a Paola, ¿no? A ver. Sí, supongo que tengo que invitarla aquí. Bien. Y a invitar, aquí está. Ahora sí. Ya le he invitado la solicitud a Paola. Y, y nada, pues ya en breve se unirá. Saluda a todos los que... Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás, Muy Mercedes? bien, muy bien. ¿Me ves Sí, bien? ¿Se ve bien? sí, ¿Se ve oscuro? un pelín oscuro, pero bueno. Sí, no sé por qué, pero bueno. ¿Me Bueno, oyes bien? sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Y Fenomenal. tú? Bien, lo único es que creo que hay que poner el título del vídeo, ¿no? Hay que marcarlo de alguna forma. Vale, si quieres, lo vemos después o no. Lo importante es que... Vale, no sé si hay que ponerlo ahora, pero bueno, no pasa nada. Vale, Vale. bueno, pues nada. ¿Qué tal, Mercedes? De vuelta, otro mes. Qué bien que estemos pudiendo coordinar. Otra Otra vez, vez. sí, fenomenal, Vale. muy bien. Y hoy Muy vamos a hablar de un interesante. tema, bueno, a mí me parece muy interesante, la culpa, Ujú. porque surge en todo el tiempo en el tema de la alimentación. Me imagino que en otros aspectos también, pero por lo menos en el tema de la alimentación surge mucho. Bueno, generalmente si quieres comienzo yo a comentarte un poco lo que pasa en Sí, consulta. cuenta. Generalmente, cuando la persona no está pudiendo hacer las pautas que mínimamente se van intentando generar en la consulta, viene ese sentimiento de culpa, ¿no? Ujú, No he cumplido la meta que me he pautado, he comido un alimento que se categorizan como buenos o malos, ¿no? ujú. Generalmente, otra de las cosas, lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Esto lo escucho mucho. Llegan a consulta, lo he hecho fatal, lo he hecho mal, me siento culpable por haber comido, que el fin de semana Ujú. salí y probé algo que no estaba en la dieta, ¿no? Y dicho sea de paso, yo la palabra dieta la tengo totalmente retirada de mi consulta, pero no deja de salir Ya. frecuentemente. Ujú. Y entonces, bueno, es como esa interpretación que hacen de lo bueno y malo, y ahí intento, obviamente no soy terapeuta, pero intento ahí un poquito como también desenredar ese manojo, ¿no? De ideas y de juicios que se genera a través de un alimento, de una acción y de que principalmente genera esa culpa y aparte de Ujú. esa culpa, ese malestar, ¿no? Ujú. Después viene el castigo, pero bueno, ya te cuento cuáles son los castigos, ¿no? Viene el castigo y viene la vergüenza, ¿vale? Eso es lo que generalmente es como cíclico, ¿no? Entonces, pero la culpa está ahí. Entonces, un poquito ahí, ¿cómo lo ves tú? Como, bueno, si bien Ujú. trabajamos en conjunto y compartimos muchos Ujú. pacientes, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo ves tú la culpa? Pues mira, es curioso cómo lo estás describiendo, ¿no? Primero la persona hace algo, o sea, come algo que no es lo que tenía previsto. Luego hace el juicio y considera que eso que ha hecho es malo. De ahí viene la culpa, luego la vergüenza y luego... Bueno, Esa generalmente es, aparece el castigo y la vergüenza es como mutuo, ¿no? Como en conjunto, ¿no? Pero bueno, Mm, yo te lo digo como ellos me lo van expresando, ¿no? mm, La culpa por ese acto, que obviamente es un criterio, es una norma, ¿no? La norma de lo restrictivo en la ujú, alimentación, la norma de estos alimentos, si estoy a dieta, que como digo yo, nos estamos cuidando, no debería estar, no lo he podido hacer como debería, él cae muchísimo, el perfeccionismo, ujú, muchísimo, entonces, vuelta, me siento culpable. Y este malestar que conlleva, ¿no? Justamente a paralizar el proceso, porque la culpa
que es como siempre les comento, nos lleva, yo tengo la sensación, por lo menos y de lo que he leído, como que lleva al victimismo. Y ese victimismo tenta entrar en ese bucle autodestructivo en donde yo no puedo, no soy capaz, eternamente seré gorda, esto no es para mí. Y aparte se suma otro fracaso más a esa persona, porque sigue intentando hacer dieta y sigue intentando llegar a ese perfeccionismo. Entonces, claro, esa fustigación y ese dolor cada vez es mayor, ¿no? Y como te digo, y sensación de fracaso, que eso es lo que a mí más a veces me hace como sentirme mal por ellos, ¿no? Porque es como, no quiero que sumes otro fracaso, quiero que no te bloquees ante este error, entre comillas, porque no deja, no es, al final no es un error, sino que es un proceso de aprendizaje. Entonces, Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Claro. O sea, yo creo que ahí está la clave, porque, como tú has dicho, error entre comillas. Yo busco en el diccionario, así por curiosidad, bueno, ¿cómo se definía culpa? Yo encontré una definición muy sencillita, ¿no? Que es el sentimiento que genera el hecho de haber causado daño a algo o a alguien. Entonces, de haber causado daño a algo o a alguien. Entonces, la culpa se supone que nos sirve, la culpa normal. Hay dos tipos de culpa. Está la culpa funcional, que es útil, y luego está la culpa patológica. Patológica o disfuncional, si lo quieres llamar. Sí, o la adaptativa o desadaptativa, ¿no? Algo que te Pues adapta a la situación y algo que te desadapta, ¿no? Y en función sí, de eso, de las normas y creencias que cada uno tiene, ¿no? Si no eso es. Vale. Porque los sentimientos, todos los sentimientos, tanto los buenos como los malos, son útiles. Siempre, hombre, intentamos evitar los sentimientos negativos porque no son muy agradables, pero tienen su utilidad. Y la culpa tiene su utilidad, pero si estás sintiendo la culpa, por lo que la tienes que sentir cuando la tienes que sentir. La utilidad sería, en cierto modo, abrir el corazón y estar disponible a reparar el daño. O sea, en la medida en que tú eres consciente de que has hecho daño a algo a alguien, te Que en lleva, este caso sería a sí mismo, ¿no? Con la alimentación. en el caso de que fuera daño, te lleva a reparar el daño. ¿Vale? Entonces, claro, primero tenemos que ver qué es lo que consideramos hacer daño a algo a alguien, porque efectivamente ellos están pues con tu ayuda, cambiando su proceso cambiando sus hábitos alimentarios y tal, y puede ser, bueno, pues que tengan un momento de atracón o que coman un alimento que no era lo que tenían previsto para ese momento y demás, ¿no? Pero realmente ese hecho aislado les está haciendo daño. No creo, ¿no? Mira, O sea, bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, en el caso de un atracón, ¿no? Como tú dices, al final ¿no? No deja de ser una conducta ahí adaptativa, porque a veces hay que canalizar estrés, ¿no? Que lo ideal sería trabajarlo desde otro lugar. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho ahí, pero sí en el tema, por ejemplo, de sentir la culpa, vamos a poner por algo más simple, de comerte un postre cuando en tu plan de alimentación o de acuerdo a lo que se ha pautado en la consulta, te lo comes, ¿no? Entonces, para ahí es culpa, esta emoción, ¿no? De esto. Y está bien verlo con un error, lo que tú dices, esa culpa adaptativa, porque te permite, si lo ves desde un error, ese sentimiento de culpa te ayuda a justamente ser compasivo contigo, pensar qué es lo mejor que pudiste hacer en ese momento, generar ese perdón y esa compasión ya, hacia Paola, ti. pero perdona, pero yo creo que tampoco hay que sentirse culpable por cometer No, un claro, error en general. O sea, hay claro. errores que hacen daño a otras personas y demás y que sí pueden generar culpa, pero hay errores por los que tampoco te tienes que Dicho sentir sea de culpable, paso, ¿no? comerte una porción de tarta no es un error. Claro, Pero es que si la a eso quería persona llegar. lo ve desde ahí, primero, yo intento Mm, de que no se vea como un error, porque no lo es un proceso de mm, aprendizaje, has hecho lo que mejor has podido, y aparte, el tema de comerte una porción de tarta puntualmente, que no es una fruta, que a lo mejor hemos planteado, tómate una fruta, también estamos trabajando el autocuidado, porque también estamos trabajando esa parte hedonista y estamos escuchando al propio cuerpo. No sé si me explico. sí, también.
Entonces, yo hablo cuando hay ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, primero, como te digo, hay que desenredar de dónde viene esa culpa, ¿no? De si realmente es necesario sentirse culpable. Yo recomiendo exacto lo mismo que tú. La culpabilidad, lo que te decía, lleva al victimismo, a la fustigación, a sentirte fracasado o fracasada, a no sentir que puedas avanzar y no permite responsabilizarte de lo que has hecho. Porque cuando en el momento que la persona, por ejemplo, llega a la consulta y me comenta esto, yo intento que la persona se haga responsable de su decisión, ¿no? Ujú. Dicho sea de paso, tengo una frase que siempre la repito, es no hay prohibiciones si hay decisiones, ¿no? Entonces, tomaste decisiones lo mejor que pudiste, tomaste las decisiones, o sea, en función de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, entonces Mm, ahí te evita caer en la culpa. mm. Sí, así es, que hacerlo así. Lo único es que, bueno, yo sí que quería irme un poco al esquema que has comentado al principio, de primero, la persona come algo que no considera adecuado, y entonces, y de ahí emite el juicio, ¿no? Que es la culpa. Entonces ahí es muy importante no considerar los alimentos ni buenos ni malos, porque no Tal hay cual. alimentos buenos y ni alimentos malos. Entiendo que, a ver, hay alimentos mal cocinados y bien cocinados, pero Vale, no sí, hay hay alimentos. alimentos que nutricionalmente están bien y nos aportan al organismo, pero hay alimentos que son los considerados los malos para la mayoría de la población, y dicho los nutricionistas no lo promocionamos, pero tiene que ver con esa parte hedonista, que sí yo creo que siempre hay que tenerlo como presente. Y Bueno, pero ese, no son malos, no es no, un no, tema claro, de por una eso forma digo, inflexible juzgar bueno o malo, tal simplemente es cual. un tema de frecuencia, de la frecuencia con la que la tomas, de la cantidad con la que la Exacto, tomas, ¿no? exacto, Entonces, exacto. la gente que tiende a clasificar los alimentos en malos y en buenos, tiende a sentirse más culpable después. Y Exacto. ahora vamos por qué. Entonces, lo primero, para intentar mitigar un poco ese sentimiento de culpa, lo primero sería dejar de hacer eso, ¿no? Dejar de decir esto es malo, esto es bueno. Exacto. Lo segundo, El has juicio, dicho, ¿no? Lo que tú claro, o sea, comentas. el Generar juicio un primero. juicio sobre el alimento. Yo creo que eso sí, sería la primera pauta, ¿no? Bien, esa es la primera pauta. Y luego, la culpa, cuando no es una culpa adaptativa, no es una culpa proporcionada, no es adaptativa, es patológica, digamos, la culpa es un castigo. ¿Vale? Por eso me ha parecido muy interesante lo que has dicho al principio, ¿no? Primero transgreden, después juzgan, después se sienten culpables y se castigan. Pues yo te diría, es que la culpa muchas veces se utiliza como castigo. Claro. Personas que han tenido una educación o que, bueno, pues, o también por su forma de ser, que son como más formales, más, con una determinada personalidad que están más acostumbradas al Tal tema cual. acción, consecuencia, premio, castigo, tal cual. Pues, ¿qué pasa? Pues que estas personas, en cierto modo, les da seguridad saber que si han hecho algo que ellos consideran malo, va a ser menos probable que vuelvan a hacerlo si se castigan. Exacto. Y entonces de ahí viene un poco el tener ese sentimiento de culpa cada vez que cometen algo. Pero ¿qué pasa? Que en realidad, o sea, sí, se castigan, se están fustigando y demás, pero no es una culpa reparadora. Primero, porque muy poco probable que haya un daño que reparar. Tal Primero cual. por eso. A veces hay daño que reparar, pero las cosas que estamos hablando no hay daño que reparar, ¿no? Exacto, exacto. Y segundo, pues porque lo único que te genera es más frustración, más ansiedad y no te lleva a ser mejor persona ni a tener las habilidades necesarias para no volver a cometer, bueno, llámalo error si quieres, o bueno, pues para ser más fuerte a la hora de cumplir tus propósitos o para hacer ese proceso de una forma más rápida, Tal si cual. quieres decirlo así, ¿no? Sí. Bien, entonces, otra cosa que yo diría, que yo animaría a las personas que tienden a sentirse muy, muy culpables, es que, a ver, la culpa tiene su utilidad. Antes he dicho que todos los sentimientos, los negativos como los positivos, pues el enfado, la tristeza, la ira, son sentimientos que tienen su utilidad. Al final es un tema de frecuencia, intensidad y duración con los que lo tenemos, o el estímulo que lo desencadena. Ujú. Pero la culpa tiene su utilidad.
Entonces, hay veces que esa dualidad pues no está muy bien porque hay personas que necesitan sentirse culpables para sentirse buenas. Claro. Es decir, yo considero que he hecho algo mal, pero como me siento culpable, no soy tan mala. Y fíjate qué buena soy, que qué culpable me siento. Y entonces digamos que cuanto más culpable me siento mejor persona. Claro, tal cual. Sí, y dicho sea de paso, entras ahí y te posicionas en ese victimismo, ¿no? O sea, entonces, que lo que te decía, yo siento eso, ¿no? Como que en la consulta a veces no todo, pero muchas veces ante esa culpa se posicionan en un victimismo, ¿no? Entonces, principalmente por ciertos tipos de personalidades, no todo el mundo, ¿eh? Pero he visto mucho como, bueno, es que yo no puedo, es que hace años, pobre de mí, ¿no? Entonces, pero al final no se posicionan en remendar el error, por así decirlo, porque como tú dices, en el caso de la alimentación que estamos hablando no hay error, pero tampoco nos posicionamos en el aprendizaje o en la responsabilidad de que si vuelve a suceder, cambiar o aprender sobre esa situación, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es lo fundamental, ¿no? O sea, darnos cuenta que primero enjuiciamos lo que hemos hecho cuando ningún alimento es bueno y malo en sí mismo, ¿no? Obviamente esto da para más largo, para hablar sobre lo bueno y lo malo de un alimento. Luego, en ese punto, no entrar en ese castigo severo, porque es un castigo muy severo que se dan. ¿Y cuál es la reacción? Vale, como comí la tarta, voy a correr 2 horas. Como comí la tarta, no ceno. Como comí el porción de tarta, mañana hago alimentación restrictiva. O me hago un ayuno o me depuro tomando agua, ¿no? Entonces, claro, esa acción lleva otra vez de nuevo al autocastigo, que es lo que tú un poco comentabas recién, ¿no? Me castigo para sentirme mejor conmigo misma, ¿no? O sea, y no sentirme tan mala conmigo misma, ¿no? Y para no generar ese malestar, ¿no? Pero que al final no te lleva a la responsabilidad, porque castigarte al otro día no te lleva a ser responsable de esa acción puntual. No sé si me he explicado Sí, y sí, si sí, está bien o no. perfectamente. De hecho, una de las funciones de la crítica patológica es eximirnos de la responsabilidad y Claro, tomar un poco claro, ese papel como de víctima, de tomar un poquito de distancia, ¿no? Por eso, exacto. cuando una persona siente culpa, lo mejor eh, es asumir la responsabilidad de lo que has hecho y, y, y identificar por qué he hecho lo que he hecho y qué puedo hacer para hacerlo mejor. Pero si en vez de Exacto. estar identificando por qué he hecho lo que he hecho y qué puedo hacer para hacerlo mejor, estoy diciendo qué mal, es que soy lo peor, es que no sé qué, es que no puedo, es que tal. O sea, lo ideal, cuando lo ideal para sacar provecho a un sentimiento de culpa real y proporcionado es eso, es pensar qué podemos hacer para hacerlo mejor y cómo reparar ese daño que primero tiene que Sí, hacer daño. Entonces, claro, es verdad exacto. lo que tú dices, mucha gente hace mecanismos de compensación, ¿no? Pues como he comido esto, pues luego no voy a comer, luego no tal. A veces eso es peor porque entonces genera un ayuno muy grande, tal. Sí, no, y Entonces, genera un desequilibrio mayor que pasan de un castigo, es un castigo, ¿no? O sea, la alimentación restrictiva o la dieta restrictiva no deja de ser un castigo, porque dicho sea de paso, yo en la consulta lo lucho, por así decirlo, siento que lo lucho mucho, ¿no? Porque la norma de todo el mundo cuando viene a hacer un plan de alimentación para bajar de peso es restringir y a lo máximo y todo lo que puedo me lo quito, ¿no? Entonces, claro, al ser esa la norma, pasamos de un castigo a otro castigo. Me lo comí y luego me castigo no comiendo, ¿no? Y otra de las, veo de las, que es de lo que aparece generalmente es la vergüenza, ¿no? O sea, yo es como que eso lo veo principalmente es, ¿qué le voy a decir al nutricionista? O sea, que me lo he comido, es más, llegan y muchas veces me han dicho, he pecado, ¿no? Yo digo, el pecado original y la culpa, ¿no? O sea, como que he pecado, ¿no? sí, es verdad, lo dice mucha gente, lo de pecado y es como, no sé, Claro, no, porque en alguna no, medida, ¿no? O sea, ya tenemos están juzgando el hecho como bueno o malo, ¿no? como bueno o malo. Entonces, claro, Mm. ¿no? He pecado y merezco un castigo, ¿no? Entonces es como, por favor, o sea, que no estamos aquí
directamente sacando cualquier connotación religiosa, no estamos aquí para eso, estamos aquí para cuidarte, el conocerte, el ver lo que se puede hacer, lo que no, y cómo llevar el proceso. Entonces la vergüenza generalmente es lo que más aparece y lo que más, no risa me da, pero como que bueno, hago mucha Ya, que broma te en hace la gracia, consulta y sí. digo, ya no ibas a venir. Mira, he venido y entonces como que ahí lo fomento mucho, ¿no? El acto de Mm. valentía, de venir y decir, porque al final no es que te enfrentes conmigo, sino que te enfrentas contigo mismo. Y al Es que esa final, es esa es la para cuestión. mí, eso es un acto de responsabilidad. Mira, me está Mm. costando un montón venir al nutricionista porque siento que he pecado o siento que he hecho algo mal, porque me he sentido culpable, pero vengo. Y para mí, eso es como un paso más a ser responsable, aunque todavía siga ese sentimiento de culpa, aunque Ya. todavía sigue siendo ese juicio, pero es como darte esa oportunidad como justamente de sanar ese error, por así decirlo, porque como hemos dicho, en la alimentación no hay errores, ¿vale? No Ujú, considero que haya errores en un plan de ujú. alimentación. Es como, ¿no? Si tú dijeras en tu consulta, he vuelto triste a verte, Mercedes. Tú no vas a decir es un error porque la otra semana saliste motivada. No, no es así, ¿no? O Ya. sea, es un Mm, proceso y cada uno va como puede. Entonces, ujú, eso generalmente es lo que veo, el castigo y todo por un juicio inicial, por ese mm, juicio y esa interpretación tan subjetiva que viene dado, lo veo ujú, en la mayoría de las personas, con sus creencias, con sus personalidades, por su contexto social, religioso o por lo que mm. sea, ¿no? Por eso es muy Entonces, importante, por eso es muy importante, Paola, que, que el tema de los valores, ¿no? O sea, o sea, es decir, la persona juzga si eso es bueno o malo, si ese alimento es bueno o malo, o sea, que ya sé que suena absurdo, pero en función de los valores. Entonces ahí es importante, sí que me gustaría, porque creo que puede ser muy útil a la gente, pensar que nos cuestionemos cómo son nuestros valores, porque hay valores que son sanos y hay valores que son no sanos. Entonces, los valores sanos son flexibles. Por supuesto que si estoy intentando hacer un cambio de hábito de alimentación saludable tal y cual, pues no es plan pasar de lo que me dice la nutrición, ¿vale? Pero son flexibles en el sentido de no tiene que claro, ser todo perfecto, todo tal. Y eso en todas las áreas de la vida, porque, bueno, te imaginarás, pero diré que la gente que se siente culpable con el tema de la alimentación suele ser personas que se sienten culpables en muchísimas áreas de su vida. tal cual. Y eso tiene que ver con la autoestima también, que bueno, no me va a dar tiempo hoy porque tengo que acabar, pero bueno, voy a los valores. Entonces, los valores sanos tienen que ser flexibles. Son valores que tú has elegido, Tal cual. ¿vale? De manera que como tú los has elegido, tú los puedes reexaminar, los puedes comprobar, te los puedes replantear. No son unos valores eh, que los tienes que aceptar sin cuestionarte, ¿vale? O sea, es como, además es que justo en nutrición ahora lo que antes era malo de repente ahora es buenísimo, lo que antes no sé qué tal y cual, entonces esos valores pues se pueden ir, no Claro, digo cambiando de valores, ¿no? Como decía Groucho Marx, estos son mis valores y si no les gustan yo los cambio, ¿no? No es eso, pero sí que bueno, que se digan, que se puedan reexaminar. Luego los valores tienen que ser realistas y basados en consecuencias, es decir, o sea, no te puedes sentir culpable y estar ya toda la tarde de mal humor por haberte tomado un trozo de tarta, porque es que las consecuencias de ese trozo de tarta no van a ser proporcionales a esa tarde de mal humor, tal cual. ¿vale? Tal Por lo tanto, esos valores tienen que ser realistas para que en el momento en que no se cumplen o no consigamos lograrlos, la respuesta emocional sea más o menos proporcional. Y sobre todo que los podamos conseguir, ¿no? O sea, Exacto. no, yo soy una comilona empedernida, pero de repente, porque he ido a la nutricionista, entonces, a ver, que no, que tú tienes un hábito adquirido de mucho tiempo, no lo vas a quitar de un día para otro, ¿no? Tal Pues cual. eso, realista. Y luego, que fomentan la vida, o sea, que son positivos, que fomentan las sensaciones positivas, o sea, Tal que cual. esos valores reconocen tus necesidades y reconozcan tus sentimientos. ¿Mm? No digo que, no, es que como yo soy muy perezosa, entonces mi valor, no, o sea, no, los valores tienen que tirar de ti para arriba. Claro que tienen que tirar de ti para arriba, pero tienen efectivamente eso, que sean unos valores que tiran de ti para arriba, no que te hundan y te hundan y te hundan y te hundan.
Entonces, al contrario, están los valores no sanos, que son valores muy rígidos, que son globales para todo, para todo tipo de situaciones, que no hay excepciones, que no hay grados. Exacto. Además, se aceptan sin cuestionarse, no son realistas, están más basados en la rectitud, porque esto tiene que ser así y punto. Y ignoran las necesidades y los sentimientos de los demás, ¿no? O sea, es como, no, es que comí un trozo de tarta, pero es que era la boda de mi hija, que creo que me está viendo. Muy bien, muy bien. Saluda, ¿sabes? Y entonces es como, a ver, un momento, que es que de verdad en la boda de tu hija también tienes que estar pensando en no comer tarta. Vale, entonces, por eso digo que no ignoren pues ciertas cosas. No digo que sean relativos en función de todo, Exacto, pero exacto. que no ignoren eso. Y entonces yo creo que eso en la culpa, las personas que tienen mucha culpa suelen tener estos valores no sanos, una culpa muy desproporcionada y muy patológica. Insisto en que a veces o sea, el sentirse culpable es bueno en determinadas circunstancias, ¿vale? Y luego suele ser personas que tienen poca autoestima. Entonces, en la medida en que tienen poca autoestima, pues tienden a fustigarse un poquito más porque no se sienten merecedoras de cosas buenas o se sienten que realmente se merecen ese castigo un poquito más desproporcionado, lo que sea. Tal Pero cual. bueno, ya es que ya del tema de la autoestima ya no nos da tiempo a hablar hoy, No, no, tal cual, tal pero, cual. Pero pero bueno. coincido plenamente con lo que dices. Dicho sea de paso, cuando la persona llega a la consulta con esta sensación de culpa, lo que intento es desenredar si realmente esa porción de tarta significa, como tú dices, es como la expectativa de lo que debería haber hecho, de lo que no hice, de lo que me comí, y cuando empiezas a simplemente a ponerlo ellos mismos, ¿no? En palabras, porque simplemente con 2 o 3 preguntas, vale, y te mereció la pena, te sentiste bien, y no sé, o sea, es que al final dice, la verdad es que no tiene tanta importancia. Entonces ahí es cuando empezamos cada uno, como tú dices, en este caso, ese paciente o esa persona que acude a la consulta, yo creo, a darse cuenta cuál es su nivel de valor, qué darle valor y a qué no, y a qué cuestionarse y qué no, ¿no? Dicho sea de paso, me da mucha risa porque la culpa es cortoplacista. No sé si tú lo has observado también en la consulta. Que luego, que justamente es lo que pasa, lo que acabo de comentar, es en el momento se siente muy culpable porque se comieron una porción de tarta, se fustigaron, se autocastigaron, sintieron vergüenza, pero bueno, hay muchos ahí de actos de valentía que van a la consulta nutricional y le dicen, me lo he comido, ¿no? Y cuando empezamos a ver desde una perspectiva mucho más lejana, no tanto en el foco, en el momento, ya esa culpa desaparece y toma ese tono de responsabilidad y de darse cuenta, al final me comí ese pedazo de tarta porque me pasaba esto o aquello, hubiera merecido la pena o no hubiera merecido la pena, pero ya desde otro lugar. Entonces es justamente las personas que tienen sobrepeso generalmente son personas, como tú dices, Con baja autoestima. con baja autoestima y a veces muy impulsivo, ¿no? Porque lo tengo, lo como, ¿no? Más allá que no, aquí no vamos a entrar con temas de Sí, 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 atracón y sí. problemas de Sí, trastornos, ¿no? sí, 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 Alimentarios, sí. ¿no? Pero para hacerlo algo así efímero, ¿no? Entonces y justamente esa sensación, ese sentimiento que es la culpa es también inmediata. Es, comí, me siento culpable. Entonces, fíjate como que la personalidad es impulsiva frente hasta también cómo me siento, ¿no? Ante un hecho que hago, sin darte lugar o ese permiso a pensar, decir, como tú decías, a cuestionarte y decir, ¿realmente por esto merezco sentirme culpable? ¿Debería sentirme culpable? ¿Me funciona sentirme culpable? ¿No? Entonces, Mira, hay una estrategia buena. A mí hay una sí, estrategia que en ese sentido, porque es que a veces nos tratamos fatal. no, sí, No, sí. no, o sea, entonces, de este momento de qué horror, lo que he hecho tal, es muy bueno que nos planteemos. Si una amiga mía me ha dicho que ha hecho esto, ¿yo qué le diría? Tal cual. ¿Yo qué le diría a mi amiga? ¿Yo qué le diría a esa persona a la que quiero que me cuenta que ha hecho esto? Tenemos que tratarnos mejor. Y eso, hablarnos un poco como si hablásemos a una amiga, ¿no? Porque mientras nosotros no estamos diciendo es que soy lo peor, soy no sé qué, luego viene tu amiga y le dices, hija, pero no, pero si llevas haciéndolo bien un montón de días, pero para nosotros no. Entonces, eso que estás comentando
a mí me resulta, y yo siempre lo aconsejo a la gente, a ver, Yo si una amiga también. tuya te estuviera contando esto, ¿qué le estarías diciendo? No, y Tal cual. fíjate, por ejemplo, a lo largo del día, y esto me lo hago a mí misma, ¿eh? O sea que Mm, yo soy muy exigente, lo reconozco, lo acepto, mm, acepto mis sombras, como quien dice, pero intento en alguna medida dejar de serlo, porque a veces no es adaptativo para mí, ¿no? Hay algunos puntos mm, que vienen muy bien, pero hay otros que no, ¿no? Y aquí mm, un poco desnudando mi personalidad, por así decirlo, mi forma, ¿no? De ser, mm, intento ver, vale, en el día hice un montón de cosas, pero de repente me siento mal por una que no hice adecuadamente. Pero empiezo a recordar mi día y dije, wow, todo lo que has hecho no ha estado nada mal, total, ¿no? total, total, Entonces, sí. es como si tú te has levantado, has hecho tu desayuno, has hecho tu comida, no sé, el día anterior has hecho lo mismo, dicho sea de paso, te lo puedes plantear día por día, te lo puedes plantear, como Mm, decir cómo fue mi semana. Por eso los registros son tan bonitos, ¿no? tan bueno, sí. Porque hablan tanto de nosotros. Cuando nosotros perdemos Mm, la conciencia, pues si tú me dices que comiste el lunes, yo ni me acuerdo que comí el lunes, ¿vale? claro. Entonces nos demuestra un poco, en este caso de los hábitos, cómo son nuestros hábitos. Entonces tú puedes ver que no está tan mal, ¿no? Pero nos fustigamos Efectivamente. con eso, nos enjuiciamos con Mm, eso, nos culpabilizamos, nos castigamos y además se nos suma la vergüenza, ¿no? Y cuando total. luego vas a la consulta con un nutricionista o con un terapeuta, te das cuenta que no era para tanto, ¿no? Entonces yo creo que Mm, desde ahí yo creo que lo primero es, yo creo que una palabra que a mí me encanta y que tú la has dicho ahora en este directo es cuestionarse, y para mí en el tema de la culpa es responsabilizarse de la acción para que nos permita avanzar, porque la culpa te bloquea totalmente, ¿eh? Bloquea, no mm, avanza, ¿vale? Yo un poco lo trabajo desde mm. ahí. Sí, la culpa patológica o desproporcionada, desde luego, bloquea. Y luego saber, bueno, pues que hay otra culpa que es buena y que nos sirve para ser conscientes del daño que hemos hecho e intentar reparar ese daño. Entonces, si esos sentimientos que te estás teniendo en ese momento no te llevan a reparar nada y ni siquiera, o sea, incluso estás enjuiciando como daño algo que no es daño, no tiene sentido. Oye, Paula, antes de terminar, Sí, ya cambiando el tema, una seguidora ha preguntado, ¿qué estrategia seguir cuando emocionalmente estás saturada y solo te apetece dulce? vale. Yo ahí lo que te diría, que si está con otros frentes emocionales, bueno, Ujú, ahí tú también puedes aportar, te permitas ese dulce, ¿vale? Que a veces hay que, dicho sea de paso, me gustaría hacer el próximo directo, ya lo hablaremos de la procrastinación, ¿no? A veces ujú, es importante dejar de lado, si estás emocionalmente muy movida y con mucho ujú. malestar, darte permiso de ese dulce. Si lo puedes gestionar en el sentido de decir, vale, me tomo este dulce en esta cantidad sin llegar a grandes desproporciones para no, justamente, porque no deja de ser, si es un atracón de dulce, a veces generar más daño, más baja autoestima, más fustigación, frustración, culpa y etcétera. Pero yo lo que recomiendo es a veces Permitírselo. permitirnos. Es que nos exigimos demasiado, Mercedes. Bueno, Entonces, permitirnos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Pero yo he aprendido de ti, permitirnos, pero en vez de pie, de mala manera, no sé qué, te sientas, te lo tomas en pequeñas porciones, en tal, ¿no? exacto, exacto. Mm. Tal Sí, cual, tal y yo cual. le diría a Ana, Ser mm, consciente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos necesitando. Porque si no, ahí vuelve a lo mismo, a los valores que tú decías, a los que no reconocemos, mm, a los valores que no nos estamos dando cuenta que nuestro cuerpo en este momento está necesitando. Esto no significa que se alargue en el tiempo, que tú estés, bueno, como mi cuerpo necesita dulce, ala, los dulces todos los mm, días y ya está, y esto no lo trabajo. Pero si estás en un momento emocionalmente, mira, es que esta semana también tuve varios pacientes que tienen muchos frentes abiertos y no han podido avanzar en su plan de alimentación. Entonces, no era la prioridad, y está bien eso, y está bien. A veces hay que esperar, hay que, si hay mm, duda, ¿no? Y dicho sea de paso, uno de los temas que quería tomar es la duda, la procrastinación a veces en el plan de alimentación, que a veces la ujú. gente se presiona a empezar y no, a lo mejor como comenta, no, emocionalmente estoy mal y me presiono a no comer, me presiono, y a veces no siempre es viable. Y ahí es donde Ya. está la flexibilidad que tenemos que tener hacia nosotros.
Entonces, Ana, yo te diría que por un lado, como comenta Paola, la flexibilidad y permitírtelo, por supuesto, disfrutándolo, disfrutándolo poco a poco, saboreándolo y tal. Y luego, si realmente estás emocionalmente saturada, háztelo mirar, si es con mucha frecuencia, a ver qué está pasando, qué cosas de tu vida tienes que gestionar y tal. Para eso viene muy bien la psicoterapia. Pero bueno, pongamos que son momentos muy puntuales nada más, ¿no? Que nos puede pasar a todos. Exacto. Si realmente no quieres, por los motivos que sea, permitirte tomar ese dulce en ese momento, pues bueno, yo te diría que las ganas se pasan y que intentes distraerte con otra cosa, que hagas algo que te gusta, que te vayas a dar un paseo escuchando música que te encante, que te pongas a ver un vídeo que te distraiga muchísimo, que llames a una amiga que te puede distraer un rato. Es decir, que hay cosas alternativas que te pueden distraer. Ya hemos comentado alguna vez que es verdad que cuando estamos muy estresados, el cortisol que se genera, que es la hormona del estrés, como que nos pide comer más dulce. Eso es verdad, es así. Pero sí que puedes tener estrategias para hacer otra cosa. Algunas veces te lo permites, pero también puedes hacer otra cosa. Pero lo más importante, intentar no llegar a ese momento de saturación emocional. A veces es inevitable, pero a veces se forma ya en una forma de vida. Claro. Y sí, cuando eso ya por eso se te convierte digo, en una si es forma de algo, vida, claro, si es algo puntual, es justamente justo. permitírtelo, lo puedes gestionar, ver un poco también, si no estás viendo ninguna terapia o ningún nutricionista, ver un poco qué es lo que está sintiendo, no ella, hacerse como una escucha más activa. Así es, sí. Si aparece el sentimiento de culpa, también verlo, porque al final eso, la comida no deja de ser una forma de autoconocimiento. ¿Vale? La comida tiene que ver una parte y creo que para muchas personas puede ayudar a conocerse a sí misma, ¿no? La forma de comer. Yo se lo digo a los pacientes a veces, dime cómo comes y te diré cómo eres. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Paola, Define encantada. mucho. Veo que no hay más preguntas por aquí. No sé si estoy viendo el chat. No hay más No hay preguntas. ninguna. Vale. Y bueno, que encantada. Yo es que me tengo que ir ya. Vale, yo también. Bueno, esperemos que a todos les haya gustado y vamos a intentar que se quede grabado y ponerlo en los canales de YouTube también. ¿Te parece bien, Mercedes? Eso es. Y nuestra idea, como hablábamos Paola y yo antes de cuando nos propusimos hacer estos directos, es que la gente que nos escucha pues pueda sacar cosas en claro y que sirva ayuda a los demás. Así que nosotras encantadas. Igual. Un beso. Un beso Paola. a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Adiós.